Buenas noches. En esta oportunidad vamos a revisar los resultados al segundo trimestre del 2025 para Ferreycorp. Ferreycorp es una empresa líder en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios. Basada en el Perú, tiene presencia en otros países y tiene más de 100 años de operaciones. Un dato importante que resalta aquí es la variación del tipo de cambio, ya que Ferreycorp opera principalmente en dólares. Sin embargo, sus estados financieros están en soles. Como menciona acá, el 30 de junio el tipo de cambio cerró en 3.549 versus 3.837 del mismo periodo del año anterior. Ventas. Las ventas en el segundo trimestre han sido de 501 millones de dólares, equivalentes a 1.840 millones, lo que representó un crecimiento de 0.5% en dólares y una disminución de 1.7% en soles debido a esta variación del tipo de cambio. Como vemos aquí, segundo trimestre, 1.840 millones en soles, en cambio en el año anterior fue de 1.872. Acumulado al 30 de junio, ventas netas 3.814 y 3.702 el año anterior, de los primeros 6 meses, un incremento de 3%. Respecto de la utilidad bruta, esta ha sido menor en 4.7% respecto del mismo periodo comparado con el año anterior. Asimismo, es importante resaltar el efecto del tipo de cambio. Vamos a ver en este cuadro, este es el detalle de márgenes ajustados de los últimos años. El margen ajustado quiere decir que no se está incluyendo el efecto del tipo de cambio, de modo que se pueda ver sin este adicional, la variación de las ventas y el costo de ventas para obtener la utilidad bruta y con ello su margen. Vemos cómo tiene un máximo de 27.2% y tiene un mínimo de 24.8% en el cuarto trimestre. Sin embargo, hay un promedio, vemos por aquí, se puede hacer una línea imaginaria de alrededor del 25%. Como vemos aquí, el margen bruto es de 24.7 y el año anterior de 27.5. El margen bruto ajustado, sin considerar el tipo de cambio, fue de 25.6 y aquí de 27.2. En el caso de la utilidad operativa, los gastos operativos fueron superiores en 6.2%. El mayor gasto de los incrementos fue en concesiones comerciales a clientes, los gastos de personal y los gastos por participación a los trabajadores, más que todo remuneraciones. El gasto acumulado de los primeros 6 meses fue de 612.3 millones, mayor en 7.3% del mismo periodo. El margen operativo, al igual que la utilidad, igual que el margen bruto, fue menor que el año anterior. La utilidad operativa fue de 149 millones. El año anterior fue de 223 millones para el segundo trimestre. En el acumulado, 347 este año y 432 el año anterior. Los gastos operativos sobre ventas, este indicador de eficiencia, vemos que fue mayor este año, lo que indica que se está gastando más respecto de las ventas, 16.8 contra un 15.6 del año pasado. Ahora el margen operativo es de 8.1 versus el 11.9 del año pasado. El ajustado, sin considerar o quitando el efecto del tipo de cambio, es de 9 contra 11. Igual es menor este año, el margen operativo. En cuanto a los gastos financieros, hay un mayor endeudamiento. Vemos que en el segundo trimestre se incrementó en 2 millones, de 21 en el 2024 a 23 en el 2025. El pasivo promedio también se incrementó, los pasivos, 2.300 millones y en el 2024 fue de 2.000 millones. Luego, respecto de la deuda, es importante mencionar que la empresa mantiene una estructura de deuda balanceada entre deuda corriente y deuda no corriente, ya que financia tanto capital de trabajo como CAPEX. La utilidad pérdida, en cambio, por lo que es las variaciones de la cotización del dólar. Aquí, como lo había mencionado, la corporación tiene un calce cambiario operativo en sus ventas, lo que es facturación, la cobranza, el financiamiento, se realizan en dólares en su gran mayoría. Luego, el efecto de la diferencia cambiaria es temporal, dado que la empresa registra sus inventarios al tipo de cambio al momento de su adquisición, mientras que la deuda que se toma mayoritariamente en dólares se va ajustando mes a mes a los nuevos tipos de cambio, produciéndose desfases. Aquí podemos ver la evolución del tipo de cambio, cómo ha venido del año pasado de 3.72 a 3.549. Y aquí las variaciones, las ganancias o pérdidas por la variación del tipo de cambio.
En el segundo trimestre se está ganando 52.6 millones por esta disminución del tipo de cambio. Diferencia en cambio 53 millones redondeados contra una pérdida de 38 millones en el 2024. Acá otro dato que resalté es que el impacto negativo en la utilidad bruta del segundo trimestre fue de 17 millones como resultado de ventas realizadas a un tipo de cambio promedio inferior al tipo de cambio promedio del inventario vendido. Es decir, se compraron materiales, repuestos para la venta a un tipo de cambio superior de lo que finalmente se vendió. Cuando se vendió ya el dólar estaba cotizando a menos. Por eso acá indica que se está perdiendo 17 millones de soles por esa disminución del tipo de cambio. En cuanto a la utilidad neta, finalmente lo que queda como ganancia neta fue superior en 10.3% al mismo periodo del año anterior. Aquí podemos ver la utilidad neta por trimestres contable. En el primer trimestre es mayor. En el segundo trimestre también es mayor que el año pasado, sin embargo acá hay una disminución entre el primero y el segundo. En el ajustado, o sea, quitándole el efecto del tipo de cambio, vemos que el primer trimestre es mayor que el año pasado, sin embargo en este segundo trimestre es menor comparado al año pasado. Aquí está la utilidad neta ajustada, como vimos hay una diferencia en cambio, una ganancia de 53, sin embargo hay una pérdida de 17 millones, todo eso hace un efecto neto de 36 y un ajustado de 98. Aquí también podemos ver la utilidad neta ajustada. Luego, la rentabilidad sobre el patrimonio, los EBITDAs, todos estos datos vamos a verlos en un cuadro más abajo. Acá, por ejemplo, el EBITDA de 268 millones es menor que el año anterior. Igualmente, en el segundo trimestre es menor que el año anterior. Y hay una disminución entre cada trimestre. En el ajustado, quitándole el efecto de tipo de cambio, es mayor en el primer trimestre, pero menor en el segundo trimestre. Es importante notar la caída en cuanto a la utilidad entre el trimestre anterior y el actual. Acá podemos ver el margen de EBITDA, que es de 12.2% y el ajustado 13.2%, que son menores que los del año pasado. Acá está el resumen principal de las cifras e indicadores en cuanto a ventas netas. 1.840 millones como Ferreycorp y sucursales. Sin embargo, vemos que ha venido disminuyendo desde el cuarto trimestre. Ahora, la utilidad bruta, 454 millones, valor menor que los trimestres anteriores. Gasto de operación, 310 millones, mayor que los trimestres anteriores. Utilidad operativa, 149 millones, también menor. Acá resalto las caídas respecto del trimestre anterior y del año anterior. La utilidad neta, 122 millones. Si bien no es la menor y refleja un incremento comparado al año anterior, hay una caída respecto del trimestre anterior. En cuanto al flujo de caja libre, hay 74 millones. Han habido trimestres con flujo de caja libre negativo, es decir, menos efectivo, menos liquidez. En cuanto al margen bruto, se ha tenido el menor margen. Los gastos de operación y ventas han sido los mayores, o sea, se ha gastado más en comparación de los trimestres anteriores en los que son gastos de operación. El margen de operativo también es el menor. El margen neto no es el menor. ¿Por qué? Por estos 53 millones a favor de diferencia de cambio. En el margen de EBITDA también se tiene el menor. En el ajustado del mismo modo. El ratio de endeudamiento es 0.71. Es un ratio alto. Como vimos, se han incrementado los pasivos. Y la deuda financiera neta de caja sobre el EBITDA también es alta, 1.99, por la deuda que han adquirido. Ahora, viéndolo por grupo de empresas, entre los dealers de CATS en el exterior y otros negocios, del mismo modo vemos que el margen bruto, el margen operativo, el EBITDA, son menores respecto del año anterior, comparado con el año anterior. Y el margen neto aquí es mayor por el efecto del tipo de cambio. En el estado de situación financiera, el total de activos de Ferreycorp es de 6.648 millones, 3.6% por encima del mismo periodo del año pasado. Aquí podemos ver de qué se componen los activos principalmente. Se compone de inventario, 2.377 millones, el 36% de los activos, y de activo fijo, 2.187 millones. Aquí hay todo lo que son repuestos, máquinas, motores y todas las maquinarias destinadas para venta y para alquiler. En cuanto a los pasivos, la deuda financiera es de 2.232 millones, lo compone el 61% de todos los pasivos. Y también acá hay otro factor, otros pasivos, que son 20%. Las inversiones en activos fijos son de 133 millones, las cuales se han destinado a infraestructura,
140 millones para la compra de maquinaria y equipo de flota de alquiler, 15 millones por compra de maquinaria y equipo para talleres. Luego, aquí podemos ver también los ratios financieros. El ratio corriente, el activo corriente entre pasivo corriente, su liquidez, es 1,47. Está dentro del margen que ha venido mostrando. Los ratios de endeudamiento, aquí está un poco elevado respecto de los trimestres anteriores. El ratio de endeudamiento total ha caído. El ratio de deuda financiera sobre EBITDA también, aquí vemos que subió. El ratio de apalancamiento también está alto. El ratio de cobertura de gastos financieros es menor. Eso también es importante resaltar, es menor que los trimestres anteriores. Es decir, cuánto cobertura los intereses sobre lo que está generando en términos de utilidad operativa. La rotación de activos está dentro del margen, la rotación de inventarios también, los días de inventario también, días de cobranza, el ciclo de caja 150. Se ha incrementado respecto del mes anterior, es decir, en cuántos días se convierte en efectivo su inventario. Por ejemplo, si los repuestos, esto se interpreta del siguiente modo. Los repuestos están en inventario 147 días hasta que se vendan, luego pasan 46 días para la cobranza y se están pagando a los 43 días. Por lo que el ciclo de caja sería los días de inventario más la cobranza menos los días de pago. En total, 150 soles del ciclo de caja. El ROE, 18,4%. El ROA, aquí, el rendimiento sobre los activos es menor. Y el rendimiento sobre la inversión también es menor. O sea, acá, como vemos, en el segundo trimestre de este año, los indicadores principales, vemos como los márgenes, ratio de cobertura, el rendimiento sobre los activos. Hay algunos indicadores importantes que han mostrado un menor desempeño. Aquí, al 30 de junio, la rotación de los activos fue de 1,18, mientras que el ciclo de caja fue de 150 días. Los días de inventario pasaron de 143 a 147. Los días de cobranza se redujeron y los días de pago de 50 a 43. Están pagando más rápido. Luego es importante notar que Ferreiros está en el top 10 de las mejores empresas para trabajar. Luego la composición de la venta por grupo de empresas. Ferreicorp es la matriz, que está compuesta por varias subsidiarias. Su principal es Ferreiros, con el 66,7% de las ventas. De ahí está Unimac con el 12%, Orbisa con el 2,9%. Luego en el exterior es el 9%. Y otras pequeñas empresas como Soltrac, Fargoline, Trex, Forbis hacen el 9,3%. Esa es toda la venta, lo que compone toda la venta. Ahí vemos la evolución. Acá es importante notar un patrón. Vemos por acá, desde el 2021, el distribuidor CAT, que es el principal, que lo hace Ferreiros, Unimac y Orbisa. Primer trimestre, segundo trimestre sube, tercer trimestre sube, cuarto trimestre sube, y al próximo año cae. Pero cae a un nivel que es superior al primer trimestre del año anterior. Luego sube, al segundo trimestre vuelve a subir y vuelve a subir. Y al primer trimestre del año próximo cae, pero cae otra vez a un nivel superior del primer trimestre del año anterior. Luego lo mismo. Sube, cae a un nivel superior. Sin embargo, en el 2024 se rompe un poco el patrón, porque acá sube, cae un poco, está un poco encima del primer trimestre, pero cae respecto al segundo trimestre, sube. O sea, en general podemos decir que acá se rompió un poco el comportamiento, pero en general se ve un crecimiento. En el primer trimestre del año anterior cae, pero aquí ya cayó mucho para este trimestre. O sea, acá ya se rompe este patrón que vino mostrando. Va a ser importante ver cómo es su comportamiento en el tercer trimestre. Aquí la composición de la venta por línea de negocio. Vemos que lo principal que vende son repuestos y servicios. Es decir, todos los repuestos, suministros que requieren las máquinas y todos los servicios de postventa. Representa el 55%, 1.016 millones de soles. Lo siguen la venta de máquinas y motores y luego los equipos aliados, los alquileres. O sea, el fuerte de Ferreicorp no es la venta del equipo, sino son la venta de repuestos y los servicios postventa. Y también lo que son máquinas y el motor, los motores, el motor de los equipos. Aquí podemos ver cómo la evolución de las ventas de repuestos y servicios. Se ve que hay un crecimiento hasta el 2024 y acá hay una pequeña corrección, una caída, ¿no?, para este segundo trimestre. Y esto es en millones de dólares. Aquí millones de dólares donde no se ve el efecto del tipo de cambio.
Esta es en la moneda de origen. Vemos que hay una subida y también una caída, ¿no?, al final. Aquí, como vimos, las ventas por línea de negocio, el principal, repuestos y servicios. Sin embargo, hay una tendencia decreciente en este sector. Y en lo que es camiones mineros y máquinas Caterpillar, es decir, la maquinaria, la venta de la maquinaria, también hay una caída importante. De 158 millones pasó a 37 millones. Ahora por sectores económicos. ¿A dónde venden, a qué tipo de empresas vende los bienes de capital o brinda los servicios de alquileres o postventa? A las empresas de minería de tajo abierto. Al tajo abierto es el 44.7%. Lo que es construcción, el 24.9%, y a la minería subterránea el 9%. Luego hay otros sectores como transporte, pesca, gobierno, pero el principal es minería de tajo abierto y construcción. Y la relación entre estos es de 1 a 2, prácticamente el doble. Lo que vende construcción como 1, a minería de tajo abierto le vende el doble. Y en algunos casos incluso más, en algunos trimestres. Aquí podemos ver el estado de resultados. Acá están las ventas netas, 2.840 millones, el costo de ventas, los gastos operativos. Vemos cómo subió el porcentaje, como vimos. La diferencia de cambio, que es positiva, el impuesto a la renta y la utilidad neta final de 122 millones, que hace un margen neto de 6.6%. Hay un incremento respecto del año anterior, 10%, y en el acumulado hay un incremento de 17%. Es importante resaltar estas variaciones porcentuales. En el acumulado creció 17% y en el trimestre 10%. Este es el estado de situación financiera o balance general. Lo importante a resaltar aquí es el incremento del inventario, los activos fijos, la deuda corriente, también se incrementó la deuda, y el incremento del patrimonio. Acá también podemos ver la conformación del pasivo, o sea, de dónde se está financiando Ferreycorp. Instituciones financieras nacionales, principalmente nacional, de corto plazo y largo plazo, 241 millones, 249 millones, casi 500 millones, 490 millones de soles, perdón, de dólares, esto es en dólares, 490 millones de dólares en lo que es financiamiento en instituciones financieras nacionales, lo principal en nacional. Este es Ferreycorp y subsidiarias, acá está su flujo de caja, el efectivo obtenido en las actividades de operación, 452 millones contra 812 millones. Se ha generado la mitad de caja acumulado a los 6 primeros meses del 2025 comparado con el 2024. En el flujo de efectivo de actividades de inversión ha invertido más, y en lo que es actividades de financiación, aquí se ha pagado más en obligaciones financieras, pero ha salido menos. Bueno, es porque también acá se ha prestado más, o se ha ingresado más como préstamo, como pasivo. Finalmente, el efectivo al final de año para los 6 primeros, esto es lo que queda, el aumento neto de efectivo fue de menos 82 millones. El efectivo al inicio de año, 248. Y por las variaciones en tasas de cambio, más 11 millones, y al final hay una reducción de 248 a 176. Ahora vamos a ver los estados financieros separados de Ferreycorp. Hemos visto los estados financieros consolidados, es decir, Ferreycorp como matriz, como uno solo junto con todas sus subsidiarias. Ahora vamos a ver separados, solo Ferreycorp. Acá he resaltado un aspecto importante a considerar para este análisis, es que los ingresos de la corporación de Ferreycorp a nivel individual son generados principalmente por la participación en resultados de sus inversiones en subsidiarias, tanto en Perú como en el exterior. ¿Qué quiere decir? El ingreso principal de Ferreycorp lo conforman la utilidad neta, la participación que tiene en la utilidad neta de cada una de sus subsidiarias. Acá está el estado de resultados individual para Ferreycorp, ingresos, acá menciona participación en resultados de las subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Sus ingresos financieros, los servicios de alquiler, porque Ferreycorp es propietario de diferentes activos que alquila a sus subsidiarias. Luego hay ingresos diversos, total ingresos 141 millones. Los costos, gastos de administración, también aquí lo resalto porque es mayor que el año anterior.
Gastos financieros, diferencias en cambios. En cambio neta acá hay una disminución total de egresos y la utilidad pérdida neta 122 millones. Del lado de los ingresos, como mencioné, es participación de las utilidades de las subsidiarias. En egresos hay un incremento debido al gasto de personal, más remuneraciones, más beneficios. Diferencia en cambio está expuesto a los tipos de cambio. Y en el resultado neto hay un incremento de 110 a 122. En el análisis en el estado de situación financiera, vemos que el activo corriente hay una disminución. Este es como indicamos separado, el individual. En el activo corriente, en el activo no corriente, aquí hay un incremento en inversiones. Acá hay un incremento en inversiones. Ahora, ¿de dónde viene este incremento de inversiones? De las inversiones que tienen sus subsidiarias. Total de activos, casi 3.000 millones de soles. Hay un incremento respecto del año anterior. En cuanto a pasivos, total de pasivos 104 millones. También hay una disminución. Hay un incremento del patrimonio. Y total pasivo y patrimonio actual, diríamos que 3.000 millones de soles. Aquí también podemos ver cómo se conforma el pasivo de Ferreycorp. Acá es, o sea, como solo Ferreycorp, en Nacional son 2.8 millones y financiamiento exterior 4.7 millones de dólares. En el estado de flujos de efectivo, ahora Ferreycorp recibe las utilidades de sus subsidiarias y lo recibe en modo de dividendos. Pues aquí lo resalto, dividendos recibidos, 145 millones, comparado con los 150 millones del año anterior. Pago a proveedores, pago a trabajadores. El efectivo obtenido fue mayor que el año anterior, 154 millones contra 120. En lo que es inversión, ha habido mayor inversión. En aportes de capital a subsidiarias, no ha hecho aportes este trimestre. En lo que son flujos efectivos y actividades de financiación, obtención de pasivos financieros, no hay nuevos préstamos, como Ferreycorp. Luego, dividendos pagados. Esta es la repartición que hace Ferreycorp. Aquí están los 193 millones que ha pagado Ferreycorp a sus accionistas. Y el aumento neto, el resultado neto es de menos 44 millones. El efecto de las variaciones de tipo de cambio sobre efectivo y los equivalentes es de menos 3 millones. El efectivo al inicio del año 80 millones y lo que le está quedando es 32 millones. O sea, pasó de 80 millones a 32 millones. Aquí en el rendimiento de dividendos, vamos a sacarlo de este análisis que ya lo tengo preparado. Vemos, por ejemplo, que Ferreycorp ha tenido como mínimo un 7% de estos últimos 6 años, desde el 2020. Ahora ha hecho una repartición de 0.20 en los primeros meses de este año. Estaría pendiente un segundo reparto de dividendos, el cual podría ser de 0.10, lo cual sería 0.3 soles en total el dividendo. Este análisis ya lo había colocado en un video por el mes de marzo. Y aquí hice una relación de diferentes variables de resultados acumulados con el total de acciones, los dividendos por acción, la ganancia que se tiene por acción, para encontrar algún patrón que nos permita estimar cuánto Ferreycorp podría repartir como dividendos en total durante el año. Me salió como 0.31 en un escenario optimista, y modificando valores, definí como pesimista 0.28, moderado 0.295 y optimista 0.31. Con el precio actual de la acción, que es 3.5, en el escenario pesimista el rendimiento para una compra mañana sería 12 meses 8%, moderado 8.4 y optimista 8.9. Esto está acá. Luego el rendimiento por valorización. Como vimos, hay un 17% de incremento en la utilidad neta. Sin embargo, hay indicadores que están mostrando un menor desempeño, lo cual en optimista estoy colocando un 15%, no el 17% de su incremento de utilidad neta. Como pesimista estoy colocando un 10%, que es el incremento que tuvo del trimestre anterior a este en utilidad neta,
Y el esperado estoy colocando un valor intermedio de 12.5. Luego el precio estimado por acción a 12 meses, comprando mañana a 3.5 durante 12 meses, a lo largo de esos 12 meses, el precio de la acción podría llegar a 3.85. En un escenario esperado podría estar cerca de la barrera de los 4 soles, 3.94, y en un escenario optimista rompe la barrera y podría llegar a 4.03. El rendimiento esperado es de 20.9% y el pesimista es de 18%. En este caso, Ferrecor es una inversión de riesgo bajo, porque si vemos el rango entre el escenario optimista y el pesimista es de 5.9%, y si dividimos este rango entre el esperado, hay un 28% de variabilidad respecto del esperado. El rango que muestra Ferrecor de 18 a 23 es pequeño, comparado con las otras empresas donde el pesimista es de 5%, 7% y el optimista es de 30%. Ahí el riesgo o la diferencia en el rango es de 20 puntos, 20%, 23%, hay alta variabilidad. En cambio aquí en Ferrecor, entre escenario pesimista y optimista, la variabilidad es baja, solo hay un 5.9% de rango, por lo que considerar una inversión en Ferrecor sí sería relevante, ya que se podría esperar en un escenario pesimista 2 dígitos de rentabilidad y, como esperado, alrededor de un 20%, con riesgo bajo. Muchas gracias.